Mateo capítulo 21, vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 11 inicialmente. Dice la palabra del Señor, Mateo 21 del 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Acompáñenme un momento más en oración. Señor, tu palabra es el reflejo de tu carácter, es inspirada por tu Espíritu y está dada para que conozcamos a Cristo y a través de Él te conozcamos a ti, Padre. Y hoy la abrimos en la entrada triunfal que Cristo tuvo en Jerusalén para el tiempo cuando iba, para la semana cuando iba a morir por nosotros. Así que te pedimos: abre nuestros corazones, despierta nuestro entendimiento, aviva el fuego de nuestra alma de pasión por aquel que entró manso sobre una asna atada, y permítenos entender que el Rey de gloria es el que debe habitar en nuestras vidas hoy a través de la exposición de tu palabra en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. Por lo general, toda acción grande o todo evento magnánimo o poderoso necesita de una presentación acorde a lo grande del evento. Necesita una introducción grande. Necesita algo que lo presente como lo que va a suceder, que es maravilloso. Una gran hazaña a realizar requiere una gran entrada para esa hazaña. Y así como los profetas del Antiguo Testamento, cuando iban a dar profecías o palabras de parte de Dios que tenían mucho que ver con el pueblo, pero sobre todo que ver con lo que Dios haría con el pueblo, así Cristo acá realiza un acto profético, cumpliendo profecías, pero también profetizando sobre sí mismo. Lo que hace Cristo, como los profetas de la antigüedad, es manifestar que Él era el Rey de la Gloria. Ahora, los profetas de la antigüedad tenían actos dramáticos, como por ejemplo un profeta, para demostrar cómo Dios iba a tratar al pueblo suyo con un proceso de disciplina muy fuerte. Les hizo, por ejemplo, algún profeta comer estiércol. A otro profeta le hizo estar muchos días sobre un lado y luego muchos días sobre otro, para mostrarles cómo iba a tratarlos por cada una de sus fronteras. A otro le hizo Dios de forma dramática ponerse un yugo como el de la yunta de los bueyes. No eran animales, no era que estuvieran locos, era que estaban haciendo algo que mostrara de forma gráfica lo que querían decir de parte de Dios. Pues Cristo lo que hizo fue maravilloso cuando entró en Jerusalén.
La entrada de Cristo a Jerusalén tuvo elementos que ilustraron la salvación que nos daría en la cruz. De tal forma que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén para entregar su vida en pago de la salvación de su pueblo apunta a su regreso glorioso, porque regresará en gloria, poderosamente, pero sobre todo, y es así como lo vamos a ver hoy, ilustra su obra salvadora en cada vida, en el que las puertas que se abren no son las de una ciudad, sino las del corazón humano. No queremos ver este evento simplemente como histórico, sino como trascendental para la transformación de un corazón. De aquí no queremos salir diciendo, qué maravillosa entrada la de Cristo en Jerusalén. De aquí tenemos que salir diciendo en este día, qué maravilloso que Cristo entrara a mi vida y sea ahora mi Rey. Amén. Ese es el objetivo de nuestra enseñanza hoy. ¿Qué fue lo que mostró Cristo como Mesías o como Rey Salvador al entrar en Jerusalén de esta manera? ¿Y qué nos dice de su llegada a reinar a los corazones? 3 cosas solo veremos hoy. 3 sencillas cosas. La primera, que Él entró con humildad. Era un rey humilde. La segunda, que Él entró con poder. Es un rey poderoso. Es humilde, poderoso y que entró con autoridad. Es un rey soberano. Solo esas 3. Si usted lo puede memorizar, lo lleva en su corazón. Así vamos a bosquejar este texto en este día. Con humildad, con poder, con autoridad. Un rey humilde, poderoso y soberano. Cantábamos ahorita, ¿recuerdan? Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Y alguien dijo, pero Él no es el rey de todo, el dueño de todo. Sí, pero aquí estamos hablando de su reino espiritual sobre las vidas de aquellos que transforma para su gloria. No solamente que controle como dueño de toda la creación las circunstancias y que como dueño de todo al final termine incluso condenando a los que se rebelen contra Él, sino como rey de vidas, de corazones, de su propio pueblo. Primero con humildad, por favor. Mire conmigo Mateo capítulo 21 de nuevo, en el versículo 2, dice que la instrucción de Cristo fue la siguiente: a sus 2 discípulos, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. La mayoría han concluido de los eruditos bíblicos estudiando este texto, que cuando Cristo manda a decir esto, aunque lo hubiera podido decir para que cuando ellos le dijeran esto, automáticamente, de forma milagrosa, el dueño de los animales dijera, listo, se los pueden llevar, sin que supiera nada previamente, lo más seguro es que el Señor estaba al cuidado de cada uno de los detalles, y siendo esta aldea tan familiar para Él, ya ellos eran sus amigos, muy probablemente sus discípulos, los dueños de estos animales de carga, y ya había con ellos convenido esta señal para que cuando sus discípulos fueran, ellos le entregaran estos animales. ¿Nos damos cuenta de los detalles, cómo los tiene de tanto cuidado nuestro Salvador? ¿Por qué tenía que venir sobre una asna o sobre un pollino de asna? El versículo 6 cita Zacarías capítulo 9:9. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Este profeta, el último, no el último, perdón, pero uno de los últimos del Antiguo Testamento, apunta al hecho, cuando está en este capítulo 9 de Zacarías, de que en medio del sufrimiento del pueblo de esa época, Dios iba a traer a un gran príncipe, rey, conquistador. Y algunos dicen que históricamente hablando eso se cumplió unos 200 años antes de Cristo, porque la profecía en Zacarías 9 habla sobre el sometimiento de una nación, como lo fueron las naciones que se derivaron del imperio griego, que sometían al pueblo de Israel 200 años antes de Cristo. Y ya hablaremos un poquito de eso, un poquito de historia. Pero aquí nos interesa, como cristianos, cómo es que el Nuevo Testamento cita al Antiguo. No podemos ir al Antiguo a deducir cómo se aplica si el Nuevo ya tiene la aplicación del texto del Antiguo Testamento. Directamente está diciendo que esto se aplica sobre Cristo. Esta era la señal para un Mesías que llegara a liberar. ¿Pero cómo llegó? ¿En un caballo? ¿De acuerdo a la profecía?
en un animal de carga, un asno. ¿Por qué un asno? También se cree históricamente que los guerreros, los príncipes o los reyes que llegaban sobre caballos llegaban como guerreros a ejercer guerra, a traer conflicto. Pero los que llegaban sobre un asno o sobre un pollino de asna llegaban en son de paz. Usted puede decir que hoy un asno no es tan lleno de gracia o lleno de majestad para un rey o para un presidente, pero en esa época era un animal noble y eran también animales que podían transportar a los reyes cuando venían en son de paz. Entonces Cristo viene humildemente como un rey humilde porque viene a traer paz a su pueblo. Y la paz la iba a traer a través de su muerte en la cruz. Paz con Dios para que tengamos la paz de Dios. Paz por nuestros pecados, es decir, perdón para que Dios pueda perdonarnos y nosotros podamos reconciliarnos con Él y poder tener la paz de Dios en nuestras vidas. Por ello entró sobre un asno, porque traía paz. Y esta parte a todo el mundo le gusta. A todo el mundo le gusta que Cristo sea un Salvador que trae paz, que trae reconciliación, que trae amor, que viene a perdonarme, que no me va a tomar en cuenta mis culpas. Y es una realidad bíblica. Es así, trae paz. Pero recuerden cuál fue el precio de la paz que nos trajo. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Aquí no es que simplemente entro en una burrita y digo yo soy un rey humilde que traigo paz y ya después me devuelvo y no pasa nada. No, tengo que morir para traer la paz con Dios y ustedes puedan experimentar la paz de Dios. Tengo que recibir el castigo, tengo que sufrir lo que ustedes deberían sufrir en la eternidad en el infierno. Todo condensado de una forma gloriosa, aunque misteriosa para nuestro entendimiento humano, en las 3 horas de sufrimiento, en el abandono de Cristo, en las manos de la ira o el justo castigo del Padre por nuestros pecados sobre Él en la cruz. Es así como trae paz. Hay muchas formas en que se han hablado. En Colombia hace poco hicimos un proceso de paz. Hace tiempo se habían hecho algunos acuerdos con algunos otros grupos diferentes de paz. En otros países se han hecho acuerdos de paz. Se conoce mucho en las películas antiguas la famosa pipa de la paz que fumaban los indígenas o los grupos autóctonos de Norteamérica. Muchos mecanismos y la mayoría de gente elabora estrategias para tener paz. Yo concedo algo, usted me concede algo. Aquí Cristo no pidió nada, Él lo dio todo. ¿Qué tuvimos que poner nosotros para que Él nos diera paz? Nada. Nuestro pecado, nuestra vida merecedora de condenación. Él hizo la paz poniendo todo su ser. No solo su muerte esa semana, su vida perfecta. Somos salvos por la muerte de Cristo, pero porque su vida fue perfecta en santidad y justicia. Y somos salvos por la muerte de Cristo, porque su resurrección, que lo recordaremos el próximo domingo, ratifica que fue recibido como pago de nuestro pecado. Es su vida, su muerte y su resurrección. No solo es la semana que le llaman Semana Santa hoy en día. Ese fue todo el precio por nuestra paz. Por eso es un rey humilde, humilde. Los que estuvieron conmigo en la clase hace un momento de la escuela bíblica, estuvimos recordando cómo ser siervos de Dios. Filipenses capítulo 2, no estimó el ser igual a Dios, se habla de Cristo como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se hizo siervo, se hizo semejante a los hombres, se hizo siervo y además de ello se hizo obediente hasta la muerte y hasta la muerte de cruz. Explicábamos, y es muy importante que lo recordemos, que cuando dice la Biblia que se despojó no es que dejó de ser Dios, es que se vació o no ejerció sus derechos divinos para no morir en nuestro lugar, sino que prescindió de decir yo soy Dios, no quiero hacerlo por la criatura, y dijo no voy a reclamar mis derechos divinos, depongo mis derechos por amor a aquellos a los que quiero salvar, a los que le quiero traer paz. Y lo he repetido muchas veces, si Cristo es humilde es porque quiere traer paz a nuestros corazones. Aprended de mí, dijo Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis paz para vuestras almas.
La paz no viene por la ausencia de conflicto, viene porque el príncipe de paz gobierna nuestras vidas. ¿Amén? Y no me vaya a contestar, por favor, en esto que voy a preguntar. Es una pregunta retórica, pero ¿cuántos han tenido conflictos en estos días? Si no con alguien, por lo menos con su propio corazón. Algunos peleamos hasta con la sombra. ¿Quién puede traer la paz a un corazón tan conflictivo? Solo el príncipe de paz. Y recuerde lo que acabé de citar de Mateo capítulo 11. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si Él es un príncipe de paz es porque es un rey humilde y gobierna nuestros corazones para que seamos cada vez más mansos y humildes como Él. Sí, con su humildad pagó por nosotros, pero ahora nos transforma, no para salvarnos, sino porque nos ha salvado, nos transforma a su imagen y nos hace cada vez más mansos y humildes, y eso da paz. ¿Quiénes son las personas más en guerra o en conflicto? Las que tienen menos paz, para preguntarlo mejor, las que andan más en guerras o en conflictos. ¿Quiénes son las personas que sufren más de angustia, de desasosiegos? Aquellas que viven en pleito continuo. Hay que entregarnos a Cristo para vivir en humildad y en mansedumbre con el príncipe de paz. Por favor, vaya conmigo a Mateo, capítulo 21, versículo 8. Cuando ya lo traían sobre el asno, dice el versículo 8, y la multitud, que era muy numerosa, algunos eruditos calculan en millones las personas que llegaban en ese tiempo a Jerusalén, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y para quienes fuimos criados en un hogar católico romano de la iglesia tradicional, dentro de la cultura colombiana, pues los domingos de Ramos, por todavía los llamamos así, el primer domingo que cuando se celebra la Semana Santa, era normal que arrancaran ramas y las llevaran para que las bendijeran y para colgarlas allá en la casa, o para que bendijeran otra cosa y también colgarla allá para la buena suerte. ¿Es eso por lo cual sucedió esto? Lo que quería Dios era que nosotros en esta fecha, cuando recordáramos la entrada de Cristo a Jerusalén, tomáramos ramas y las guardáramos en nuestras casas. No. Esto tiene una explicación muy profunda, pero al mismo tiempo muy sencilla. Y es que Cristo vino, aunque le parezca en un principio un poco raro, esto significa que Cristo vino con poder. Y vino con poder porque vino para purificar, y viene ahora a los corazones que creen en Él para purificar los corazones. Por ello les tendieron mantos y por ello le tendieron ramas. ¿Por qué? Porque históricamente con mantos recibieron a Jehú, el rey, el que iba a ser el rey de Israel, sobre el cual se le había encargado al profeta Elías que profetizara en el Antiguo Testamento, pero que no lo hizo Elías, lo terminó haciendo Eliseo, enviando a otro profeta, ungió a Jehú, y Jehú cuando entró y acabó con el rey que estaba en ese momento, que era hijo de una mujer que había traído la idolatría al pueblo de Israel, mató a este rey, purificó de la idolatría al pueblo de Israel del Antiguo Testamento. ¿Y cómo lo recibieron? De acuerdo a Segunda de Reyes capítulo 9 versículo 13, lo recibieron a Jehú, ya hablamos de Judas Macabeo, lo recibieron con mantos. Le tendieron mantos. Sí, eso es algo que se hace sobre los reyes. Hoy decimos me tendieron alfombra roja. Pero era especialmente notorio que cuando Cristo hizo lo que hizo, y aquí ya no había acordado con los demás que hicieran esto de tenderle mantos, estaba cumpliendo lo que había hecho Jehú en el Antiguo Testamento. Porque Jehú no era más que Cristo, pero apuntaba a todos los líderes que traían la bendición al pueblo de Israel del Antiguo Testamento, apuntaban a Cristo que traería la liberación plena del pecado. Pero también a Judas Macabeo se lo recibió con ramas, y usted no lo va a encontrar en su Biblia porque eso está en los deuterocanónicos, Segunda de Macabeos capítulo 10 versículo 7, que lo puede leer como historia. Allí registra este relato que para nosotros no es inspirado, que cuando Judas Macabeo terminó con Antíoco Epifanes, la gente lo recibió con ramas, se hicieron una fiesta como con enramadas. Y se alegraron porque, recuerde esto, Antíoco Epifanes era el que había contaminado al templo de Dios ofreciendo una cerda, una marrana, y trayendo
sus dioses paganos para que dentro del pueblo, dentro del culto de Dios, dentro del templo del Dios de Israel, se ofrecieran cultos a dioses paganos. También trajo purificación. Jehú, en el tiempo de Eliseo, trajo purificación del mismo pueblo porque era un rey israelita el que estaba trayendo la contaminación. Judas Macabeo, 200 años antes de Cristo, trae purificación del pueblo enemigo que había contaminado el culto de Israel. Purificó el templo. Ahora, ¿qué hizo Cristo poderosamente? Recuerden los mantos, recuerden las ramas, recuerde a Jehú, recuerde a Judas Macabeo, y mire lo que hizo Cristo en el mismo capítulo 21, versículo 9. Capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios. Eso es seguido. Tan pronto entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada. Eso estaba profetizado en Isaías. Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Eso está denunciado en Jeremías. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Poderosamente entró y limpió. ¿No le ha llamado la atención cómo esto sucede al que era el rey humilde, al manso y humilde de corazón? ¿No es un evento como demasiado lleno de ira para el que estaba lleno de paz y de mansedumbre? Ninguna de las cosas que hace Dios la hace sin propósito. Aun cuando Dios trae el justo castigo sobre el pecador, lo hace no solamente perfectamente, sino que lo hace en el momento justo y de la forma que Él mismo ha determinado de acuerdo a su palabra. Y aquí era lo que había profetizado el Antiguo Testamento que se haría. Cristo vino y purificó el templo. Ya no fue de un rey israelita, ya no fue de un rey pagano, ahora era de la misma falsa adoración que se había levantado dentro del templo de Israel. Y recuerdan ustedes que 40 años después que Cristo falleció, el templo de Israel se terminó. Y yo sé, hermanos, que hay corrientes escatológicas de buenos hermanos sanos en doctrina que esperan que el templo sea reconstruido. Pero la pregunta es, si no se reconstruye el templo, ¿cuál es el problema? El templo de Jerusalén. ¿Ya no fue ofrecido nuestro sacrificio perfecto por nuestros pecados, Cristo? Él lo que venía era a transformar la adoración que se había vuelto en una adoración contaminada por el pecado, llena de ritualismo, de ceremonialismo sin sentido, sin propósito, de lucro personal. Y eso pasa también dentro de las iglesias cristianas hoy en día. Yo no sé qué haría Cristo si hubiese venido en este tiempo. Obviamente no tendríamos todo lo que tenemos hoy, pero digamos que nosotros fuéramos sinagogas judías, no templo obviamente, y entrara en este lugar. ¿Qué hubiera hecho si nos hubiera conocido en medio de lo que andamos? Muchas personas en muchas iglesias hoy en día solo religiosamente, ceremonialmente asisten al culto para escuchar de Dios, cantar un poco, orar con alguien, que oren por ellos, decir qué buena estuvo la prédica y me voy a seguir viviendo mi vida. La verdadera adoración, de acuerdo a lo que le dijo Jesús a la samaritana, es en espíritu y en verdad. ¿Qué significa eso? Que yo no solo adoro al Señor con instrumentos, lo puedo hacer sin instrumentos. Que yo no solo adoro a Dios con los cantos, lo puedo hacer hablando sin cantar. Que no solo adoro a Dios hablando, lo puedo hacer sin hablar. Lo puedo adorar siéndole fiel de acuerdo a su palabra en mi trabajo. Lo puedo adorar siéndole fiel en mi matrimonio. Lo puedo adorar siéndole fiel a Él en todo lugar y en toda actividad. Lo puedo adorar consagrando todas las áreas de mi vida a Él. De hecho, así es como lo debo adorar, verdaderamente, de forma espiritual, que significa de forma real, en comunión con aquel Dios que es espíritu. Porque Dios no está limitado a las cuatro paredes de un templo. Es por eso que Cristo le dijo a la samaritana: viene la hora en que ni en este monte ni en aquel no hay necesidad de templos, en espíritu y en verdad. Dice alguien, pero entonces no hay que congregarnos. Claro que hay que congregarnos, pero podemos hacer como los cubanos, los misioneros que conocí se congregaban debajo de un árbol. No necesitaban templo. A veces 10, a veces 20, a veces 30. ¿Acaso no somos nosotros, dice la Biblia, el templo del Espíritu Santo? ¿Qué área hay en su corazón
en la cual si Cristo entrara, déjeme aplicarlo esto de una vez, tendría que volcar mesas, tumbar palomas, volcar monedas, porque se la tenemos escondida y Él no ha entrado ahí a purificar esa área de nuestra vida. El área emocional, el área laboral, el área sexual, el área familiar, el área económica. ¿Qué rincón de nuestro corazón necesita que el Señor entre poderosamente y derribe todo lo que es contra su voluntad? A mí me encanta eso. Él es tan humilde, pero algunos se confunden y dicen, es que Él es un caballero. Sí, pero este caballero humilde que viene a traer paz, también es un poderoso rey que viene a tumbar todo lo que no es conforme a su voluntad. No se olviden que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo. No caigamos en esa herejía de la antigüedad y tentación de la modernidad, de pensar, ay, Dios en la antigüedad era muy terrible, pero ya en el Nuevo Testamento ya le baja a lo terrible. Y ya no llega tumbando estatuas ni mandando a que derriben altares y todo lo demás, pues llega tumbando altares del corazón, llega derribando ídolos del alma. Hay personas que para nosotros son un ídolo, hay actividades que para nosotros son un ídolo, hay cosas que para nosotros son un ídolo. Necesitamos al Cristo poderoso que tumba, derriba, destruye, hace 1000 pedazos a los ídolos para gobernar en nuestro corazón. ¿Cuántos quieren una limpiadita poderosa? Amén. Es espectacular cuando Dios lo hace. Soberano, no solamente es poderoso y humilde, sino que también es soberano. ¿Por qué? Porque también entró con autoridad. Mire conmigo Mateo capítulo 21, versículo 9. Leámoslo hasta el 11. Dice, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Yo no creo que lo dijeran, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Hosana! ¿Por qué le decían Hosana? Porque tiene autoridad para salvar. Porque viene a salvar, porque Hosana significa sálvanos ahora, sálvanos Señor. Ese es el grito de batalla. Por favor vaya conmigo al Salmo 118 versículo 25 y 26, que es de donde se saca este texto. Salmo 118 versículo 25. Es un salmo de acción de gracias por la salvación que Dios ha dado. Y recuerden que la salvación desde la antigüedad, en la misma Biblia, tiene connotaciones ya no solamente espirituales, sino también físicas. Ser salvado de la muerte, ser salvado de la enfermedad, ser salvado de un enemigo, ser salvado de la guerra. Pero para nosotros hoy es ser salvados eternamente del infierno y salvados de nuestros propios pecados. Pero esto es usado por Cristo y citado este Salmo 118, verso 25 y 26, que dice, oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Es por eso que me cuestiona mucho cuando dicen algunas personas, recibe a Cristo en tu corazón. Y citan Juan capítulo 1, versículo 12, y dice que todos los que creyeron, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo le recibieron? Le recibieron diciendo, Señor Jesús, entre a mi corazón, sane mi vida, perdóneme de pecados, ayúdeme con los problemas que tengo, hay unos recibos que tengo que pagar, unas personas que me están persiguiendo y otras que me caen mal. Y de paso, quiero también ir al cielo. Y el Señor dice, sí, claro, ¿cómo no? ¿Ustedes ven esa actitud en los salmos, en el salmo? ¿O esa actitud en esta gente? Es la actitud de aquellos que desesperadamente necesitan que Dios obre en su vida porque si no, no encuentran salida. Alguien dijo alguna vez que el Señor no es verdaderamente alguien para su vida, lo voy a parafrasear, hasta que Él lo es todo. Es decir, hasta cuando usted no tiene nada más sino solo a Cristo como recurso total. Algunas personas tienen a Cristo y mi familia, Cristo y mis negocios, Cristo y mi religiosidad, Cristo y mis capacidades físicas.
y confían en ello, y todas esas cosas son buenas, las adicionales a Cristo, pero no podemos confiar en ninguna de ellas. Solo Cristo nos puede salvar, y tenemos que clamar a Él como aquel que se está ahogando y ve el salvavidas afuera y le dice: ¡me ahogo! ¡Sálveme! Y para hacer eso tiene uno que sentirse ahogado en pecados. Bueno, alguien dijo alguna vez: pero ¿qué tal que estos mismos que cantaron Hosana al Hijo de David, Hosana en las alturas, fueran también algunos de los que después dijeron: crucifícale al final de la semana? Puede ser, puede ser. Puede ser, ¿por qué? Permítame decir por qué. Porque ellos estaban esperando un Mesías salvador, guerrero, conquistador. Y tal vez muchos, cuando hicieron esto, tendieron mantos, pusieron ramas, dijeron: este es el Mesías, este es un Juan Macabeo, este es un Jehú del Antiguo Testamento del tiempo de Eliseo, este viene a acabar con los romanos, este viene a conquistar la libertad del pueblo judío y nos vamos a hacer una nación poderosa otra vez. Y solo eso tenían en mente. Algunos cuestionan el hecho de que tal vez esto es lo que pensaba Judas Iscariote. No necesariamente todo el tiempo, aunque nunca fue verdadero creyente, de acuerdo a lo que dice Cristo, era el hijo de perdición, pero no todo el tiempo estuvo tan confundido ni tan enfocado en entregarlo. Seguramente con el pasar de los días no cuadró el Salvador con su expectativa de la salvación que él estaba demandando. Y aquí está mi pregunta: quien recibe a Cristo como su Señor y Salvador, incluso citan a Juan capítulo 1:12, ¿lo reciben de esta forma? ¿Como alguien que cuando entra puede hacer lo que quiera en mi vida? ¿Como Cristo que entró a la casa de oración y la transformó completamente, le dio vueltas y la cambió? Le decimos: Señor, entra y transforma todo lo que quieras transformar. Y no importa si tengo que, en el proceso, pasar por cosas duras o fuertes, yo quiero parecerme a ti, porque tú has muerto por mí. Porque lo decíamos hace un momento en la clase, hablando del servicio, ser siervos conforme a la gloria de Dios. El modelo es Cristo, pero nosotros sufrimos para reflejarlo a Él. Él sufrió para salvarnos a nosotros. Pero si sufrimos para reflejarlo a Él, entendemos que muchas veces Dios tiene que pasarnos por procesos de quebrantamiento y sufrimiento para sacar ídolos de nuestro corazón y para que Él gobierne verdaderamente nuestras vidas. Se pone como muy serio el asunto, ¿cierto? Veníamos un domingo de Ramos más livianito. Pero es el Rey de Gloria. ¿Quién es este? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. No merece menos que todo. Que todo mi corazón, que toda mi mente, que todas mis fuerzas, que toda mi alma. Él lo dijo. No merece menos que todo mi amor, por encima del amor que le tengo a cualquiera, incluso a mí mismo. Negándonos a nosotros mismos, poniendo la mano, negando a nosotros mismos y siguiéndolo a Él, es como somos cristianos. No el que pone la mano en el arado y mira atrás, contemplando lo que puede perder de su vida. Se entrega completamente el verdadero cristiano, deja que Él gobierne, que Él reine. No recuerdo quién fue, pero un cristiano muy bueno para exponer la palabra dijo alguna vez: los cristianos no decimos mentiras, por lo general, ¿no? Pero sí las cantamos. Porque a veces decimos: tú eres el Dios que adoramos, y decimos: gobierna mi vida. Incluso les decía a los hermanos una canción viejita que decía: Señor, yo quiero abandonarme como el barro en manos del alfarero, rompe o quebranta mi vida y hazla de nuevo. Y la cantamos con esas fuerzas y lloramos. Y cuando viene el proceso para que Dios se haga dueño de nuestra vida, se haga Señor de nuestra alma, dice: ay, Señor, más pasito. Sí, está bien, usted es mi Señor, pero con calma. ¿Sabe que el yugo de Él es fácil y su carga es ligera? El problema no es su mano de amo, que es amorosa, aunque fuerte y poderosa. El problema es nuestra tendencia a buscar al mundo y sus deleites en vez de dejarnos moldear por Él. ¿Qué gobierna su corazón? Él vino a salvar y por eso Él es poderoso. Etimológicamente hablando, es sálvanos ahora. Soberanamente Cristo se atribuyó la alabanza a Dios. Mire lo que pasó también en ese momento, Mateo capítulo 21,
versículo 15. Recuerdan que terminamos en el 15 diciendo que, terminamos en el 14, pero el 15 dice, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, las maravillas incluían sanar a los cojos y a los ciegos, porque tenía el poder para limpiar el templo, pero también para sanar. Pero dice, además de ver las maravillas, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana. Ojo, muchachos pueden ser ya jóvenes adultos, no son niños. Hosana al hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis, de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Salmo 8:2. Sí, algunas versiones bíblicas dicen la fortaleza, porque cita el Salmo capítulo 8, versículo 2, y la explicación es sencilla. Unas traducciones traen la traducción del Antiguo Testamento al griego, la Septuaginta, y otras directamente en el hebreo, la traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, sí, la Septuaginta, y otras solo del hebreo. Pero de todas formas, la fortaleza, que es lo que da a entender el Salmo, del pueblo de Dios está en alabar a su Dios y depender de que Él haga proezas en medio de ellos. Eso es lo que está queriendo decir el salmista, y eso es lo que aplica para acá. Cuando nosotros alabamos al Señor, decimos, Señor, tú eres poderoso para obrar, estamos diciendo, nosotros no somos fuertes para hacer nada en nuestra vida. Y Cristo se atribuyó esa alabanza que era para Dios a sí mismo. ¿Qué autoridad tenía este hombre? Dios hecho hombre. Además, Mateo 21:18 narra una historia muy particular. Mateo 21:18 dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Otro evangelista dice que al otro día se secó. El luego puede ser de una vez o puede ser más adelante, pero de acuerdo a una parábola solamente que hay en Lucas capítulo 13, muy probablemente esto está mostrando la autoridad de Cristo sobre el pueblo de Israel, que en la parábola de Lucas capítulo 13 se identifica como una higuera. Esto también no parece algo caprichoso del manso Señor Jesucristo. Le dio hambre, quiso comer y no tuvo comida de esta planta y la secó. No parece como el juego de un niño caprichoso. Realmente es un acto profético. Está Cristo diciendo, yo tengo poder para salvar, porque la alabanza que es para Dios es para mí, porque yo soy Dios hecho hombre, pero también porque la palabra que yo digo tiene poder. Y esto está diciendo, aquellos que no se convierten a mí van a ser juzgados, como la higuera que no dio frutos. De hecho es curioso porque Marcos dice que no era el tiempo de frutos. Si usted se pone a estudiar, no tenía por qué tener frutos. Entonces, ¿por qué? Porque sencillamente lo estaba haciendo como un acto profético para enseñar que los que debieron haber creído en Él, como dice Juan capítulo 1, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, no creyeron en Él. Por eso Cristo hace esto. Solamente tenía hojas. ¿Sabe algo? Otros han detallado lo siguiente, han dicho, una higuera con hojas se suponía que era una higuera con frutos. El proceso de la higuera, que todavía sigue en el Medio Oriente, al tener hojas tiene que tener frutos. Y esto se parece mucho a las personas que dicen creer en Dios, confiar en Dios, son muy religiosos, como los judíos de la época de Cristo que lo rechazaron y no caminan con Dios ni se arrepienten de sus pecados. Al final, no solamente recibió la alabanza que era atribuida a Dios para mostrar que es el soberano, no solamente maldijo la higuera para mostrar que tiene poder, incluso para condenar a los que lo rechazan, sino también dijo una parábola sobre el arrepentimiento en los versículos 28 al 32, que usted puede leer en su casa, pero que se resume de la siguiente manera sencilla. Cuando se le manda algo a dos hijos y uno dice que sí lo va a hacer y no lo hace, no hizo nada. Y el que dice que no lo va a hacer pero luego se arrepiente y lo hace, ese es el que lleva la recompensa, o por lo menos el reconocimiento de su padre. Arrepentimiento. Miren, hermanos,
Una de las cosas que más falta en el pueblo de Dios cuando ya conocemos de memoria las cosas es arrepentimiento. Yo tengo una preocupación y los pastores de la denominación bautista con los que estábamos reunidos esta semana, nos reunimos cada semana a desayunar en lo posible cada viernes, a abrir nuestros corazones, estamos tratando un tema entre nosotros, estamos ministrando nuestra vida, queriendo que Dios ministre nuestra alma, en comunión, en oración, en su palabra. Y el tema que tuvimos que tratar fue sobre la soledad. Y una cosa llevó a la otra. ¿Cuáles son las razones por las cuales un ministro, pero también un creyente, se queda solo? Primero, por su carácter, de pronto muy introvertido. Segundo, por su egoísmo, por su pecado de no querer abrirse a los demás. Tercero, por las heridas. Tal vez le han hecho daño y ya no quiere abrir su corazón porque alguien lo puede traicionar o le puede hacer daño de nuevo. Pero cuarto, y esto es lo que quiero traer a colación hoy, porque sabe mucho y se endurece el corazón. Me preocupa que sepamos demasiada doctrina y vivamos poco la vida en el Espíritu. Y cuando el pastor dijo eso, dije, sí, nosotros sabemos muchas cosas. Y él decía, sabemos tantas cosas nosotros de teología, de doctrina, y vivimos tan pocas de esas que predicamos, que nuestro corazón se va endureciendo. No hay nada que endurezca más el corazón que saber mucho y hacer poco de lo que Dios dice en su palabra. Se vuelve el corazón como una piedra, cada vez más duro, en orgullo. Yo como sé, pero no hago nada y me alejo más de Dios. Y lo que vino a mi mente fue, ¿qué estamos haciendo con las personas de la iglesia? Las estamos endureciendo. Y yo soy un fan de conocer y de saber mucho de la palabra de Dios y de doctrina. Pero le embutimos y le embutimos y le embutimos conocimientos, teologías, soteriología, armateología, neumatología, todas las guías teológicas, teología sistemática, teología bíblica, teología histórica, teología de la Reforma, teología pentecostal, teología esto, teología aquello, teología lo otro, todas las teologías que hay para ver las diferentes posturas de las diferentes corrientes cristianas según la Biblia, y le armamos su mente y su cabeza y el creyente se vuelve con una cabezota grandota y un corazón así de chiquito. Sabe mucho y lamentablemente, que es otra cosa que analizábamos con los pastores, reacciona carnalmente y mundanamente. Y a veces uno encuentra, hermanos, que todo su concepto, su conocimiento, y sobre todo nos pasa a los más jóvenes, me voy a incluir ahí, reaccionamos rapidito cuando nos dicen, ¿y es que tal cosa? No, esa no es la doctrina correcta, y se arma el debate en el Facebook, en el Instagram, en el YouTube, en el WhatsApp, porque disparamos primero argumentos antes de orar por la persona y de meditar en Cristo para poder buscar verdaderamente honrarlo a Él. Hermanos, una vez más, Cristo está reinando en nuestras vidas. Yo voy a ir concluyendo diciendo que el tipo de reino que Jesús instauró fue inaugurado con su obra salvadora al morir por los pecadores, y se consumará cuando regrese a traer juicio sobre los incrédulos y a reinar por siempre. Pero ya está viniendo a reinar a cada vida que recibe a través de Él la paz con Dios y que lo recibe como poderoso soberano. Es el ya y el todavía no, o el todavía no y ya. ¿Cristo está reinando? Sí. ¿Cristo va a reinar? También. Al fin, ¿está reinando o va reinando? ¿O va a reinar? Las dos cosas. Cuando Cristo vino, ¿trajo el reino de Dios? Sí. A los corazones que se arrepienten y se convierten a Él. Lo inauguró, pero ya está instaurado plenamente y consumado el reino de Dios. No, lo consumará finalmente cuando Él regrese. Ah, pero ¿en qué fecha? Ah, pero con 7 años de tribulación, con un milenio antes, o sin el milenio, o con posmilenio, lo que sea. Todos esos debates teológicos son muy bonitos, de todas formas va a regresar. Y lo vamos a ver cuando veamos escatología, y lo vamos a ver bien desmenuzados cuando veamos esa materia estudiándola. Pero va a regresar y lo va a consumar. El asunto es que ya debería estar reinando en nuestros corazones. Es por eso que podemos orar, venga tu reino, para que Él regrese, pero también podemos orar, Señor, gracias por haberme introducido a tu reino. Y ayúdame a ser un buen ciudadano de tu reino aquí en la tierra. Entonces, si Cristo es el Rey, que vino humilde, poderoso y soberano, recíbalo y sométase a Él para que lo purifique y le haga un verdadero adorador. Le voy a pedir que haga una evaluación sobre su vida cuando llegue a su casa.
Si usted es creyente desde hace rato, por favor enumere todas las doctrinas que sabe, si las puede sacar en un papel. Al menos un nombre. Doctrina de salvación, doctrina de encarnación de Cristo. Y también enumere todas las canciones que se sabe. Hágalo. Es una buena dinámica. Y pregúntele al Señor de la letra de esas canciones y de esa doctrina qué es lo que está gobernando en su vida por medio de la fe en Cristo. Y empiece a examinar una por una. Por ejemplo, si Cristo es Señor, debo obedecerle a Él. Le obedezco. Por ejemplo, si Cristo vino a traer paz, debo estar en paz y no dejarme llevar por el conflicto. Lo hago. Y más bien ser un pacificador. Y podemos seguir el ejemplo de todas las doctrinas que usted sabe. Es bueno, porque dijo alguien alguna vez, no me preocupa lo que no sé, me preocupa todo lo que sé. Y déjeme decirles algo para que no se vaya usted de aquí pensando que no quiero que aprenda nada, quiero que aprenda todo. Pero recuerde, todo lo que Dios le pueda mostrar de Él es para que viva más conforme a su voluntad y para que Él gobierne su vida y su corazón. Que Él sea el Rey, ahora y por los siglos. Amén. Mente, corazón y voluntad, todo rendido a Él. Póngase sobre sus pies, por favor, para orar en esta mañana. Padre, sabemos mucho, Señor, de ti. En el Antiguo Testamento, lo dice el Nuevo Testamento, Señor, supieron mucho menos de cómo Cristo vendría y ni siquiera entendieron al final cómo ejecutaría la llegada de su reino, porque hasta Juan el Bautista se confundió cuando Cristo no obró conforme él pensaba que obraría. Pero ellos, Señor, confiaron. Y ellos, con todos sus defectos, sus dolencias y debilidades, se rindieron a ti para que tú señorearas sus vidas y los gobernaras. Aún en la iglesia primitiva con persecuciones y en la historia de la iglesia con engaños, con herejías y controversias doctrinales, los verdaderos creyentes se han sometido a ti como el Rey de sus almas, aún en medio de la persecución, de la confusión que este mundo quiere traer a tu palabra, a la doctrina sana, a la enseñanza del Evangelio, y han perseverado como ovejas del buen pastor. Señor, no pedimos otra cosa hoy más que ser siervos tuyos, Rey de gloria. No queremos que simplemente pasaras por nuestra vida como pasaste por Jerusalén y después ella fue destruida y asolada. Queremos que derribes toda la falsa adoración que haya en nuestra vida, no solo conceptos, sino emociones y sentimientos. Somos tan emotivos, Señor, a veces que debemos examinarnos, que muchas veces, aunque las emociones sean correctas, dependemos, oh Santo Señor, de personas que nos generen esas emociones para sentirnos felices o alegres, cuando aún en la peor tristeza, si tú eres nuestro Señor, el gozo de tu Espíritu llena nuestra alma. No es posible, Señor, que como creyentes nosotros temamos a la misma muerte, aunque no la queremos naturalmente, pero sabemos que incluso la misma no será para nosotros tribulación, porque pasaremos a entrar contigo a la eternidad. Señor, ayúdanos a renunciar a miedos, temores, resentimientos, rencores, rencillas, orgullos, pleitos, divisiones, celos, envidias y cantidades de cosas que asedian nuestro corazón, porque muchos como creyentes ya no fornicamos, no adulteramos, no robamos, no matamos, pero estos otros que parecen más respetables o sociables como pecados siguen siendo ídolos en nuestra alma. Porque no dejamos que tú reines a través de lo que tú dijiste que reinabas y por medio de lo que salvabas, del arrepentimiento. Haznos crecer no solo en fe, sino en arrepentimiento. Señor, danos rapidez para arrepentirnos. Danos ligeros pasos para devolvernos del mal y no para ir en pos del mal. Y danos la capacidad de vivir bajo tu señorío, mi Rey y mi Salvador. Que mis hermanos no dejen de conocer más de ti, que hagan más devocionales y más estudios, pero ahora con el enfoque de vivir cada cosa que aprenden en sus vidas y que yo también lo haga, Señor. Para no endurecer nuestros corazones, sino por el contrario, para cada día ser más ablandados en nuestra alma
por el agua de tu Espíritu a través de tu palabra. Sálvanos, oh Señor, hoy, pero también sálvanos de creer que estamos caminando en santidad y justicia cuando todavía nos falta mucho más. Ayúdanos, fortalécenos y permítenos vivir cada día más para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén.